Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Hora 23 a la televisión canaria. Hace algunos años nuestro invitado era un personaje al que se le perseguía por toda España, hace muchos años de eso. Estamos justamente estos días celebrando efemérides acontecimientos, los 30 años de la llegada al trono de los reyes, los 30 años de la muerte del dictador. Hablar de y con Santiago Carrillo es un alto honor para este programa. Buenas noches, Santiago Carrillo. Buenas noches. ¿Es usted consciente de que a sus 90 años mirar hacia atrás como hacemos estos días es obligado, pero usted es una fuente privilegiada para ese recorrido retrospectivo, ¿no? Sí, aunque no sea más que por los años que tengo, que ya son muchos. Y por lo que ha vivido. Y por lo que he vivido, sin duda. Cuando usted mira hacia atrás y recuerda lo que ha vivido, ¿qué es lo que se le pasa por la cabeza? Cuando yo miro hacia atrás, lo que pienso es qué va a pasar mañana. Es decir, me preocupa mucho más lo que está sucediendo hoy y lo que puede suceder en el futuro próximo que el pasado. El pasado ha pasado ya, es historia, lo importante es lo que viene. ¿Se acuerda usted también del niño, del precoz dirigente socialista de las juventudes, que creo que con 13 años ya estaba militando? A los 14 años ya era miembro del Comité de Madrid, de la Juventud Socialista. Sí. Y enseguida fue dirigente. Y a los 19 años ya era secretario general de la Juventud Socialistas de España. Santiago Carrillo fue secretario general del Partido Comunista de España durante una temporada importante de la historia de este país, de los años 60 a los años 80, y a usted se le perseguía. ¿A usted le pusieron precio a su cabeza? Hombre, yo creo que no, así públicamente eso no se estilaba, no se estilaba. Le podían matar a uno, pero sin poner precio, ¿no? Un día, don Santiago, usted regresó. ¿Dónde estará metida esa peluca, verdad? Se habrá preguntado 1000 veces. Yo creo que debe de estar en la colección personal o de algún policía o del que fue presidente del Tribunal de Orden Público, que casi terminó conmigo su carrera de presidente, ¿no? ¿Usted vino con la peluca a Canarias también? Vine con la peluca a Canarias a visitar a un amigo, a un monárquico liberal, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, que era miembro de la Junta Democrática. Y vine también a reunirme con la dirección del Partido Comunista de Canarias en la clandestinidad. ¿Las Islas Canarias le traen algún recuerdo en especial de todos estos años? Hombre, sí, las Islas Canarias me traen recuerdos del periodo de la lucha antifranquista, de militantes que lucharon aquí, que fueron a la cárcel, de una reunión en una playa de Canarias, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, a consecuencia de la cual hubo muchas detenciones. Canarias me trae también a la memoria la guerra civil y la ocupación de Canarias desde el primer momento por las tropas sublevadas. Y luego Canarias pues tiene para todo lo español y para muchos extranjeros hoy un gran atractivo por sus bellezas y sus condiciones climatológicas, su carácter. Canarias es una parte muy importante de este país, ¿no? Don Santiago Carrillo es un pibe de 90 años que no ha dejado nunca de fumar, como ustedes han comprobado. Usted dijo una vez que fumar es malo y usted es la excepción, que confirma la regla. Exacto, exacto. Digo eso porque mi ejemplo no debe ser seguido por nadie. Yo tengo 3 hijos varones y ninguno fuma. ¿Qué hará el 1 de enero? Cuando se prohíba, ¿saldrá a la calle también? No, porque yo ya no estoy en ninguna empresa. En su casa y podrán... en mi casa mi mujer también fuma, así es que no hay
no hay problema. Don Santiago Carrillo hace unos días, hace muy pocos días, vivió una de esas sensaciones que seguramente ya había olvidado, aunque todavía se suceden. Fue en la Universidad Autónoma, recuerda usted, Sí. lo investigan doctor honoris causa, y ahora vemos las imágenes, un grupo de ultras Falangistas, sí. lo abuchearon. ¿Qué sintió? ¿Qué les pareció Bueno, aquello? pues mire usted, yo estoy acostumbrado ya a muchas cosas. He soportado muchos ataques de la ultraderecha. He vivido el 23F en el Congreso de los Diputados y ya esas cosas no me entristecen, porque vamos, que haya en España todavía residuos del franquismo que nos acaban de habituarse a que este país vive en paz y que esa paz la hemos hecho posibles el conjunto de los españoles y muy personalmente a algunos españoles, entre los cuales me cuento. Me produce tristeza, pero vamos, desde el punto de vista personal, yo soy un hombre de acción, toda la vida he estado en la lucha y esas cosas no me impresionan mayormente. Dijo usted, qué pena que estos muchachos guarden rencores de hace 70 tantos años, ¿no? sí. Don Santiago, aquel día que usted acaba de mencionar, usted no se tiró al suelo, el 23F. Dígame por qué tuvo aquel... Bueno, porque arrojo. mire usted, yo vi a Tejero, sabía quién era, y pensé que esa noche, si triunfaba ese golpe, pues a mí me iban a fusilar o a pegar un tiro en la nuca. Y en milésimas de segundo, pues reaccioné y pensé que lo importante en esa situación era mantener el tipo y comportarse dignamente. Yo era el secretario general del Partido Comunista. El Partido Comunista había luchado mucho por la democracia en España. Muchos comunistas habían muerto. Yo era diputado por Madrid, representaba al pueblo de Madrid y pensé que mi deber era estar en mi sitio y no permitir que se riesen de mí, ¿no? Este programa que ha hecho reír, supongo, muchas noches, también es bueno ponerse serio de vez en cuando, como esta vez. Aquel día estuvo a punto de detenerse la historia de la democracia de este país. Sí, aquella tarde y noche del 23F hubo un peligro real. La gente quizá no es suficientemente consciente de que en ese momento pues, los jefes del ejército, si el rey no les para, se hubieran podido unir al movimiento y haber liquidado el sistema democrático, sí. Los reyes han estado estos días aquí en Canarias celebrando, conmemorando los 30 años de su llegada al trono, el rey Juan Carlos, con doña Sofía. Usted que ha sido republicano y lo ha defendido con las armas en la mano, como usted ha dicho, la República, ¿qué opina de don Juan Carlos? Pues mire usted, yo creo que don Juan Carlos tiene un gran mérito histórico por haber recibido de Franco un poder absoluto, omnímodo, y haber sido inteligente, haber sido valiente para devolver ese poder al pueblo y para aceptar un sistema en la que la soberanía reside no en un rey por la gracia de Dios y menos aún en un dictador, sino en el pueblo. Y yo creo que ese es un mérito histórico del rey, que hace que muchos españoles que no son monárquicos le estimen, le vean con respeto, consideren positivamente su actuación y que sea un rey que gusta más a los republicanos que a la ultraderecha. Curioso. Esa es la realidad. La República coronada. Que La se ha dicho. República coronada, exactamente. ¿Cómo está Adolfo Suárez? Pues mire usted, por desgracia, digo por desgracia porque considero que Adolfo Suárez
es un hombre que ha hecho un tremendo servicio a la democracia española. Adolfo Suárez en estos momentos ha perdido sus facultades intelectuales. Tremendo Alzheimer, ¿no? Yo no sé si es exactamente un Sí, Alzheimer o es algo parecido, pero en todo caso, en este momento lleva una vida vegetativa y ya no es aquel hombre joven, enérgico, decidido, que supo romper todo lo que había que romper para establecer un sistema democrático en este país. Y uno de los méritos concretos fue la legalización del Partido Comunista, que le valió el odio de la extrema derecha, un odio mortal, ¿no? ¿Usted lo aprecia, Suárez? Yo he apreciado mucho a Suárez, creo que entre los dos ha habido siempre un entendimiento. Y usted ha recordado el 23F. El 23F, los líderes políticos que no nos tiramos al suelo fuimos Suárez y yo, además del general Gutiérrez Mellado, que era un general y que no debía tirarse al suelo, claro. Los generales mueren de pie. Pero Suárez y yo, que en ese momento nos mantuvimos en nuestro sitio, sin embargo, a las elecciones siguientes fuimos derrotados y nos encontramos juntos en el grupo parlamentario mixto. Son esas ironías de la historia que es como es caprichosa a veces. Las vueltas que da incluso la historia. Usted vio el calcetín, cómo cambió también de forma, el calcetín de este país. Usted hizo la guerra y tuvo también que lucharla. Sí, claro. Como dijo antes, con las armas en la mano. Sí. ¿Cuál es la escena de la guerra que recuerda de forma más palpable? Bueno, sobre todo recuerdo la defensa de Madrid. Si usted era el responsable del orden público. Yo era responsable en los 2 primeros meses, hasta que el frente se consolidó en Madrid, era responsable del orden público. Y era muy joven usted, 20 y Tenía pocos. 21 años. 21 años, sí. 21 años acabados de cumplir casi. Y recuerdo también, pues, el principio y el final de la guerra. Yo le comencé de soldado de raso en el frente de Ochandiano, en el País Vasco, en un batallón vasco, con un cabo de la CNT y lo terminé en Cataluña, la retirada de Cataluña, en la que estuve con el ejército hasta que atravesamos la frontera de Francia. Y luego el exilio. Sí. ¿Le siguen a usted recordando aquello que siempre le quiso endosar la dictadura, Paracuellos? Sí, sí. Aunque no hubiera pruebas, a usted le han atribuido. Pruebas no hay ninguna. Claro, usted siempre ha desmentido que haya tenido nada que ver con aquellos fusilamientos. Pero hay gentes que se están reinventando la historia. El revisionismo que ahora está de moda. El revisionismo de la historia. Sí, sí. Y que insisten en eso. Claro, la verdad es que como la única personalidad política, a pesar de ser muy joven, de la guerra, que está vivo en este país, soy yo. Supongo que si viviera Azaña, o si viviera Indalecio Prieto, o si viviera Largo Caballero, y estuvieran en funciones, les acusarían a ellos de montones de cosas, ¿no? Pero en fin, yo ya me he hecho a la idea de que hay una minoría reducidísima de gente que me toma casi como el factotum de la guerra civil, a pesar de que, claro, la guerra civil la desencadenó Franco y los militares sublevados. Ahora
hay, por los revisionistas de la historia, unos siniestros personajes cuyos nombres no vale la pena siquiera citar, la tesis de que la guerra empieza en octubre del 34. Claro, para eso hay que olvidarse de que desde que se proclama la República hay una conspiración militar contra la República que se desencadena en agosto del 32. Es la sublevación de Sanjurjo en Sevilla, que fracasa, pero ahí empieza la primera agresión a la República. Y el movimiento de octubre del 34 es un movimiento defensivo contra la llegada al poder de un partido de tipo fascista como era la CEDA en aquella época por la vía parlamentaria, cosa que había sucedido en Italia, en Alemania, en Austria. El fascismo había llegado al poder por una vía parlamentaria gracias a la capitulación de algunos otros partidos conservadores que les habían abierto el camino. En España, el movimiento de octubre tenía la intención de que no llegaran al poder, porque la llegada del fascismo al poder, lo habíamos visto ya en otros países europeos, era la destrucción de la libertad de la cultura, del movimiento obrero, de los partidos democráticos y la vuelta a una Edad Media siniestra, ¿no? Usted cuenta en un libro de Jan Gibson, le cuenta usted un episodio, dice usted, para Cuello, que usted había puesto en libertad, había ayudado a liberar a algunos presos, y cuenta la escena de una joven que incluso intenta seducirlo para que usted libere a un familiar. ¿Fue así? Sí. Sí, mire usted, una tarde con Madrid rodeado, estando en la Consejería de Orden Público, aparece una joven muy bonita, bueno, que venía dispuesta a liberar a su novio a cambio de... Y tal como pasaron las cosas, yo entonces era un chaval y esa muchacha, que era preciosa, me produjo tal efecto que ella iba avanzando sobre mí, yo iba retrocediendo hasta que me arrinconó detrás de mi mesa, y menos mal que allí había un timbre, toqué el timbre, se abrió la puerta, entró el que era mi secretario y la muchacha tuvo que... Pero al día siguiente di la orden de que pusieran en libertad a ese novio. El novio. Y la di porque no sabía quién era, yo no intervenía ni en interrogatorios ni en ninguna de esas cosas. Yo llevaba la parte política pero me impresionó que una mujer estuviera dispuesta a hacer un sacrificio tan enorme por el hombre que amaba y bueno, pues me enteré del nombre y al día siguiente estaba libre. Lo liberó. Estamos con Santiago Carrillo en Hora 23, entrevista que se celebra en un momento en el que se rememora la historia del último medio siglo de España, 30 años de los Reyes, 30 años de la muerte de Franco, 70 años de la guerra el próximo año. Se va a hablar muchísimo de la guerra y va a ser muy socorrido Santiago Carrillo como superviviente, testigo y actor de algunos de los sucesos, como ahora nos acaba de contar esta anécdota. Es periodista, es escritor, ha escrito innumerables libros interesantísimos, memorias propias. Ha estado en la cárcel y me consta que a usted le marcó siempre mucho la figura de su padre. Sí, yo era un joven que desde niño empecé a ir a las manifestaciones obreras con mi padre, a las asambleas del sindicato con mi padre. Es decir, y yo tenía una gran admiración con mi padre, por mi padre, porque le había visto ir a la cárcel por defender a los trabajadores, sufrir, vivir estrechamente, hasta que
la vida nos separó políticamente al participar él en el golpe de Casado y Besteiro contra Negrín y contra el Partido Comunista, contra el gobierno legítimo en aquel momento. Y eso provocó una ruptura entre ambos que para mí y para él fue muy, muy dura. Repito, porque mi padre para mí había sido un ejemplo de honestidad, de modestia, de espíritu de sacrificio, siempre. Más tarde, cuando el Partido Comunista elabora la política de reconciliación nacional, pues hablando con Dolores Ibarruri un día, llegamos a la conclusión de que si los españoles debíamos reconciliarnos, también yo podía y debía reconciliarme con mi padre, y efectivamente nos vimos, fue muy emotivo, y a partir de ahí, pues hasta que él murió en el exilio, hemos recuperado la amistad, la relación y la relación de padre e hijo. Negrín, ha dicho usted ha defendido mucho la figura de Negrín, el canario que presidió el gobierno de la República. Ha dicho usted, ha sido el más denostado, el menos defendido. Negrín era un hombre extraordinario, sin ningún género de duda. Primero era un científico. Científico, Negrín, gran biólogo. Negrín era un gran biólogo, ha sido profesor de algunos de los grandes biólogos que después han desempeñado un papel en ese campo de la ciencia. Y Negrín, además de un biólogo y de un científico, era un ciudadano. Yo he conocido a Negrín cuando yo tenía 15 años y le he conocido haciendo de chofer de Largo Caballero para llevarla a las reuniones del Comité Revolucionario, que después fue gobierno provisional de la República. Y este sabio, con un laboratorio, con sin duda una situación social favorabilísima, pues era el chofer de Largo Caballero a esas reuniones clandestinas. Y hay otro detalle. Negrín fue el hombre que con su coche estuvo esperando a que Ramón Franco, el hermano del dictador, se fugara de prisiones militares donde estaba por haberse sublevado a favor de la República en el año 30. Negrín, cuando Ramón se subleva, se fuga, pues está en una esquina con su coche esperando para llevarle a un lugar. Da la dimensión, la talla de Negrín, ¿no? Bueno, y luego los socialistas piensan que por su personalidad Negrín puede ser elegido diputado en Canarias y sin que él lo busque ni lo desee, es diputado por Canarias a las constituyentes. Sigue haciendo su trabajo de científico, sigue ocupándose de combinando las dos cosas, y más tarde, cuando estalla la guerra, pues Prieto considera que Negrín, un hombre metódico, un hombre muy preparado, va a ser un buen ministro de Hacienda, y le hace ministro de Hacienda. Y en ese ministerio Negrín hace el milagro de que la República, hasta terminar la guerra, puede mantener el ejército y compras de armas de una hacienda que tampoco era fabulosa, ¿no? Y luego ya en mayo de 1937, cuando se produce la salida de Largo Caballero de la presidencia y del Ministerio de la Guerra, que se llamaba entonces, Azaña prefiere como presidente del gobierno a Negrín sobre Prieto.
Probablemente Azaña pensaba que Negrín, que no había sido político, profesional, nunca tal, iba a poder influirle más que a Prieto, que era un político profesional, con espolones ya, ¿no? Pero Negrín era un hombre de un carácter muy entero, y cuando recibe el cargo de presidente del gobierno se plantea que su misión es tratar de ganar la guerra. Negrín sabe que con Franco no hay paz honrosa posible, que Franco quiere destruir a 2 generaciones de demócratas y por eso mantiene hasta el final la política de resistencia. Incluso en un último momento ya muy difícil, pensando que la Segunda Guerra Mundial puede estallar muy pronto, y efectivamente Así fue. estalla 5 meses después de terminada la Guerra de España, y que si se enlaza la resistencia española con la Segunda Guerra Mundial, hay la posibilidad de salvar la República. Y a eso se entrega, y se entrega con todo su valor. Negrín era un hombre de un gran valor físico. Que habría que reivindicar después de lo transcurrido. Y la pena es que, pues ahora pocos se acuerdan de Negrín, y pocos valoran el servicio que prestó a la República Española. Una última pregunta. El tiempo se pasa volando y da gusto escuchar a nuestro invitado, a don Santiago Carrillo, con el testimonio de lo vivido y de lo recordado por su prodigiosa memoria. El mundo de hoy, este mundo en el que de pronto hemos visto la imagen de las 2 torres gemelas caerse por un terrorismo nuevo, fundamentalista, el mundo de hoy en el que hay tantos problemas con la juventud y donde la violencia parece que lo domina todo. Usted decía al comienzo de esta entrevista, me preocupa menos el pasado, me preocupa el futuro. ¿Le preocupa el futuro? ¿Cómo va a ser? Mire usted, todavía es una incógnita. Es una incógnita. Yo creo que si hay futuro para la humanidad, si hay futuro, si no se va a destruir, autodestruir la especie humana ella misma, yo creo que el futuro tiene que ser una sociedad en que no haya las desigualdades que hay hoy entre el mundo rico y el mundo pobre, y en el que no sigan creciendo, como está sucediendo ya hoy en el mundo rico, las zonas de pobreza y de marginación. En Francia hemos visto ahora las consecuencias de ese tipo de capitalismo que se ha desarrollado en los últimos años con la globalización. Yo creo que el mundo de mañana tiene que ser un mundo socializado, fundamentalmente socializado, es decir, un mundo donde el interés colectivo, el interés general, prime sobre el interés particular y sobre todo sobre el interés de los grupos financieros que hoy dirigen todo. Ese mundo debe ser un mundo por el que termine trabajando la mayoría de la humanidad, porque si no es eso, si seguimos por el camino que vamos hoy, la mancha del mundo pobre se correrá cada día más también al mundo rico, y esto va a terminar muy mal. Hoy, querer una sociedad socialista ya no es solamente la aspiración de la clase obrera. Querer una sociedad socialista en el sentido de que el interés colectivo sea la razón del desarrollo y de la política, ya es, yo diría, una necesidad histórica para la supervivencia del género humano. Es un mensaje de don Santiago Carrillo con el que terminamos. Agradecemos su presencia en Hora 23. Caja Canarias lo trajo a las islas
y le agradecemos que nos haya permitido este diálogo con nuestro invitado. Gracias, muy amable, muy buenas noches, don Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre, como saben, en Hora 23 los lunes, los martes y los miércoles aquí en la Televisión Canaria. Buenas noches.